¿Qué tal, querida familia? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio. Les saludo en el nombre del Señor. Pido para cada uno de ustedes, para sus familias, que la bendición del Señor sea creciente, que muchos más milagros y muchas más bendiciones sean sobre cada una de sus vidas. Que Dios pueda sorprenderte con milagros, con esos milagros sorpresivos, esos que no solamente los necesitamos, sino que a veces ni siquiera los esperamos, pero llega Dios con su fidelidad y con su bondad, trayendo ese dinero que necesitas de una manera sorpresiva. Que sea esa una realidad para ti en este tiempo, en esta parte de este nuevo semestre que el Señor nos regala para cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar con el tema que teníamos la oportunidad de compartir la semana pasada y que hoy vamos a culminar. Es el tema que titulamos en su momento Cómo ejercer correctamente la autoridad. Tuvimos la oportunidad de hablar de los cuatro primeros principios que nos van a hacer mucho más sabios a la hora de ejercer la autoridad. Hoy vamos a hablar de otros tres y los últimos para que de esa manera podamos hablar de 7 principios acerca de cómo manejar correctamente la autoridad. Decíamos en su momento que para hacerlo teníamos que tener presente que toda autoridad proviene de Dios, que no viene de nosotros, que no es un asunto que yo pueda obtener o recibir por mis propios méritos. Decíamos en su momento ese texto de la carta a los Hebreos que dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Quiere decir que la autoridad solo se le entregará de una manera legítima a aquel a quien Dios ha escogido. Decíamos también que era importante y es muy importante que todo aquel que ejerza autoridad esté bajo una autoridad superior. No es solamente tener la oportunidad de ejercer la autoridad, sino también rendir cuentas a una autoridad. Decíamos lo supremamente peligroso que es que una persona no tenga nadie a quien rendirle cuentas. Cuando una persona no tiene a quien rendirle cuentas, se va a extralimitar o también va a tener defectos en su manejo de autoridad. Nadie es perfecto. Por lo tanto, necesitamos que otra persona que esté sobre nosotros en autoridad nos diga qué estamos haciendo mal para que de esa manera lo podamos corregir. También decíamos que era indispensable que tuviéramos comunión con el Señor. Nadie que ejerza la autoridad puede desconocer la autoridad que viene del cielo, ni la comunión con Dios. No es establecer mi propio criterio, ni establecer mi propio principio o mi propia opinión. Es establecer lo que Dios ha establecido. Y es lo que dice la Escritura. Si hacemos las cosas conforme a lo que dice la palabra, de seguro, no solamente Dios nos va a respaldar, sino que también tendremos milagros, milagros y muchos más milagros. Decíamos también que era importante que aprendiéramos a negarnos a nosotros mismos. No es nuestro ego lo que debe primar, ni lo que debe, digamos, imponerse. No, es hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo decía, si alguien quiere venir en pos de mí, pues tiene que hacer una cosa muy importante y es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto es indispensable porque cuando no nos negamos a nosotros mismos, dejamos que el ego, dejamos que la vanagloria, dejamos que nuestra propia humanidad, aunque somos frágiles, dejamos que esa humanidad impere y aún pueda dañar a muchas personas. Vamos a hablar hoy de 3 principios para completar estos 7. Y es el número 5, no pretendas establecer ni defender tu autoridad. Esto es importante. A veces los que tienen autoridad o los que tenemos autoridad buscamos permanentemente el deseo de cuidar la autoridad que tenemos y a veces la defendemos a capa y espada. A veces hacemos que nuestra autoridad no sea tocada por nadie, como si fuera un precioso tesoro. Y escuchen una cosa, la autoridad no es nuestra. Y como viene del cielo, es a Dios a quien le corresponde defender la autoridad. Lo decíamos cuando hablábamos de este punto importante, nuestra
penúltima enseñanza, y era la que correspondía al concepto de la rebeldía. Hoy vamos a hablar de este punto, y es importante que entendamos que Dios es quien nos cuida y nos defiende. Un pasaje o un personaje de la Biblia que a mí, por supuesto, me ha ministrado muchísimo es el rey David. El rey David fue escogido por Dios, no lo pretendió, él no lo procuró. De hecho, él llegó al campo de batalla, él obtuvo la unción, no porque él la haya procurado. De hecho, ni siquiera su padre Isaí estaba buscando que David fuera de pronto ungido como un nuevo rey cuando llegó el profeta Samuel. No, David estaba fuera. Simplemente dice la Biblia que cuando el profeta ya iba a ungir al que le parecía, Dios le dice: no, ese no es, hay otro que no está aquí. Y mandaron llamar a David, y cuando lo llaman, dice la escritura que el mismo Dios le dice al profeta Samuel: este que acaba de llegar, este es, úngelo para que sea rey en Israel. Y una de las cosas que yo veo del rey David es que él ni procuró la autoridad ni la defendió. Y me gusta mucho porque cuando el rey Saúl todavía estaba en el trono, cuando el rey Saúl todavía era la primera, digamos, autoridad de toda la nación, este se levantó contra el rey David. Y una de las cosas que yo encuentro es que, habiendo ya David sido ungido como rey, no se levantó contra el rey. No, él simplemente dijo: yo seré rey de Israel y estaré en el trono de esta nación cuando a Dios le place. Él no le dijo al rey Saúl: quítate tú para ponerme yo. No, él sabía que si Dios lo había escogido, él lo iba a respaldar y lo iba a colocar en el trono de Israel en el tiempo perfecto. Al rey Saúl, por supuesto que no le pareció gracioso ni agradable la decisión que había tomado Dios. Por eso dice la Biblia que se levantó contra el rey, y encontramos contra el futuro rey, contra David. Y en el capítulo 18 del primer libro de Samuel leemos que una ocasión de las muchas ocasiones en las que Saúl se levantó contra el rey David, dice la Biblia, que todavía no era rey, dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero dice que la Biblia que David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Aquí encontramos una cosa importante, y es que toda persona que tenga autoridad tiene que estar capacitada y además dispuesta a enfrentar la oposición. No pretendas que todos los conceptos de autoridad o todas las posiciones de autoridad, todo les funcione y les resulte a la perfección o a la maravilla. No, yo encuentro en el rey David el ejemplo de que la oposición forma parte de ese paquete de autoridad. No solamente algunos van a desconocer la autoridad, otros la van a desobedecer, otros la van a atacar. En el caso de David así fue. Pero la actitud de David era una actitud muy, muy noble. Él sabía que era Dios quien lo iba a respaldar. Y no solamente se levantó contra David el mismo rey Saúl, sino que cuando ya era coronado, ya fue coronado como rey de Israel, su propio hijo Absalón se levantó contra el rey, contra su propio padre. Y usted puede leer conmigo en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, los siguientes textos que hablan de una actitud que para el rey David fue bastante, digamos, triste, porque no fue un filisteo, porque no fue un gran enemigo el que se levantó contra él, fue su propio hijo. Y aquí encontramos lo que dice la Biblia en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, versículo 1. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba, lo besaba. De esta manera, dice la Biblia, que hacía
con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y dice la Biblia aquí en este pasaje que Absalón se robaba el corazón de los hijos de Israel. Aquí encontramos ese momento en el que el mismo Absalón, su propio hijo, oiga bien, el hijo del rey, pretendió quitarle, usurparle la autoridad que el rey tenía. Y dice la Biblia, y el rey David escribió cuando huía de Absalón el Salmo 3. Ese texto que dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? ¿Cuántos son los que se levantan contra mí? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero aquí el rey David sabía algo que tú tienes que saber. Jehová, tú eres, versículo 3, escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Dice aquí, me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Entonces aquí encontramos cómo el rey David sabía que Dios lo iba a respaldar. Así que si tú tienes autoridad y te has tenido que enfrentar a la oposición, al ataque, a eso que dice la Biblia que hizo Absalón, que fue minar el corazón de los hijos de Israel, robándoselos. Cuando hay alguien en la iglesia o cuando hay alguien en la comunidad que quiere robarse tus ovejas, pues aquí dice la Escritura que no tienes que tener ningún sentimiento de enojo, porque no es contra ti que se han levantado, es contra la autoridad divina. Y dice la Biblia que Dios a cada uno le dará lo que le corresponde y le pertenece. Tanto que en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, dice la Biblia cómo el hijo del rey Absalón murió. Dice el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Absalón, Saúl y todos aquellos que se levantaron contra el rey David simplemente tuvieron que perder, lo que pretendían, porque Dios respalda a aquel que tiene la autoridad. Así que guarda esto como una realidad en tu corazón para que tu alma se llene de fe y de estabilidad, sabiendo que Dios es el que cuida de ti, sabiendo que Dios es el que te va a defender. Si se han levantado contra ti, si han pretendido tu mal, si te han querido quitar del lugar en el que Dios te ha puesto, no te preocupes. Dios pelea por ti. Y ten presente que el que contra ti se levanta, delante de ti caerá. El sexto principio para que hagas un buen uso de la autoridad es asume responsabilidad. Esto es importante. Porque la mayoría de las personas que tienen autoridad pretenden el poder, el ejercicio de la autoridad de decirle a uno y a otro lo que debe y quiere que se haga. Pero ¿saben una cosa? Detrás de toda autoridad, y lo hemos dicho a más no poder durante este seminario, está no solamente el poder con el cual pueden ejercerse las funciones, sino que detrás de la autoridad también está la responsabilidad. La responsabilidad, eso es un principio universal de la administración que dice que no se puede delegar la responsabilidad. Todo aquel que tiene autoridad tendrá que dar cuenta. Y si tú tienes en tus manos la autoridad porque Dios te la concedió, pues también asume con carácter la responsabilidad que con ese paquete de autoridad Dios te concedió. No puedes simplemente entregarle la autoridad a otros. Eso suelen hacer mucho las personas, el marido con la esposa, los papás con los hijos, el jefe con el subalterno. Bueno, hazlo. ¿Para qué? Para que llegue el tiempo en que cuando hayan errores, entonces busquen culpables y acusar a los demás. Nadie puede dejar de lado la responsabilidad cuando tiene la autoridad. Ahí encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Dios llegó al huerto del Edén. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que el rey, el mismísimo Dios, el Dios todopoderoso, vino
y le pidió cuentas justa y directamente a Adán. Cuando encontramos que él le pregunta, ¿qué pasó aquí? Y entonces, ¿qué es lo que contesta Adán en el versículo 12 del capítulo 3? La mujer que me diste como compañera comió del árbol y yo comí. Una cosa que ahí encontramos es Adán entregándole la responsabilidad, como diciendo, Señor, prácticamente es culpa de la mujer y de ti por habérmela entregado. Asume responsabilidad. Si te has equivocado y si has entregado y has delegado autoridad, pues ten presente que como carácter de un hijo de Dios, tú tienes que decir, yo tengo la responsabilidad. Y si te equivocaste, oíme bien, nadie ha dicho que quien tiene la autoridad no se puede equivocar. Si te equivocaste, asúmelo, corrige, enmenda lo que tengas que hacer. Si como marido te has equivocado, si como padre te has equivocado, si como pastor te has equivocado, pues lo que tienes que hacer es asumir responsabilidad y corrige, reconócelo. Oye, qué bueno, qué hermoso es cuando alguien dice, sí, yo me equivoqué. Tenemos que aprender a hacerlo. No podemos suponer ni pretender que esto no es así. Dice el texto de la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 17 que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos porque dice que ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Quiere decir que no pretendas como padre, como esposo, como jefe, como pastor, como autoridad, suponer que puedes eludir la responsabilidad. Dice aquí, como quienes han de dar cuenta. Santiago 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que está diciendo allí el pasaje en palabras más, digamos, precisas para nuestro entendimiento es porque seremos juzgados con mucha más severidad o de una manera más estricta. Así que asumamos la responsabilidad, como cuando ustedes se dan cuenta que hay un partido de fútbol, los muchachos están ahí en el campo de batalla, ellos hacen lo que el técnico dirige y dictamina, pero al final el triunfo o el fracaso del equipo lo tiene que asumir el director técnico, que es el que se enfrenta a los periodistas, es el que tiene que hacer la rueda de prensa y lo que tiene que hacer, lo normal, lo correcto que tiene que hacer el técnico es, yo asumo la responsabilidad del éxito, asumo la responsabilidad de la derrota. ¿Por qué? Porque es que esto está intrínsecamente relacionado con la autoridad que Dios nos ha entregado. El séptimo punto es muy importante. Es fundamental y es no abuses de tu autoridad. Escucha bien esa frase, ¿eh? No abuses de tu autoridad. Mire, en la Biblia encontramos muchísimas personas que faltaron a la autoridad en rebelión, en desobediencia, en displicencia. Pero en la Biblia también encontramos cómo el Señor exige para cada persona que tiene autoridad que asuma esa autoridad sin ningún tipo de abuso. Dice la carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 2, la primera, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y aquí dice una frase contundente, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí está diciendo el Señor, ejerzan su autoridad desde el ejemplo y no desde el abuso. Ustedes deben darse cuenta cuántas personas no han abusado de la autoridad. El marido, el papá, el esposo, ¿cierto? El pastor en una iglesia, el líder, el maestro en un aula de clases. Y aquí está diciendo la Escritura, no puede ser por la fuerza, no puedes abusar como si no tuvieras que rendir cuentas, o no puedes abusar de la autoridad como si simplemente esto se quede así. No, aquí está diciendo la Escritura que no podemos abusar de la autoridad. Hay un personaje, la tercera carta de Juan en el versículo 9,
dice que estaba en la iglesia y dice el texto, y el mismo Juan lo escribe, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré todas las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no reciben a los hermanos, y a quienes quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí encontramos un acto terrible de abuso de autoridad. Diótrefes, un personaje del que casi nunca se habla, pero que abunda en todo lugar. En la mayoría de los lugares siempre encontrarás un Diótrefes. Eso que hoy se conoce como el diotrefismo. Es ese líder espiritual, es esa persona que asume un poder impositivo, que asume un poder beligerante, que se vuelve en una persona temeraria, que quiere hacer que todo el mundo le tenga miedo, que quiere prohibirle. Aquí dice que expulsa a la gente de la iglesia, que le prohíbe a este, no te juntes con aquel, al otro le dice, tienes que hacer esto. Y esas actitudes, tristemente, abundan en las iglesias, sobre todo en aquellas donde los pastores y líderes no tienen nadie sobre sí a quien rendirles cuenta. Como líder y como jefe tampoco, tú puedes abusar de tu autoridad. En Levíticos 25:43, ¿sabes? Dice la Biblia, no te enseñorees de tu siervo con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Y esto es importante porque tenemos que entender qué es el abuso. El abuso es usar mal, excesiva, injusta, impropia e indebidamente de algo. En este caso, por supuesto, de la autoridad sobre alguien. Por lo general, se entiende que el abuso consiste en aprovecharse injustamente de una diferencia de poder para controlar a otra persona. El texto de Marcos 9:42 dice, cuidado con que desde tu posición hagas que un pequeñito termine tropezando. Dice el texto, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Entonces es importante que tú y yo hagamos un uso correcto de la autoridad. Y que si hay alguien a tu alrededor que está abusando de la autoridad, como dice un periodista en Colombia, no se quede callado, no lo permita, denúncielo. Porque sabes una cosa, ningún abuso es permitido, ni por el cielo, ni por las autoridades terrenales. Una persona que haga abuso de su posición de autoridad, pues por supuesto que puede ser digamos, reprendida, tiene que ser reprochada porque es algo que no se puede permitir. Ahora, el abuso espiritual o el abuso de la autoridad me dice a mí varias cosas, una de las cuales, y prácticamente quiero mencionarles 4 cosas a través de las cuales tú y yo no podemos abusar de la autoridad espiritual que Dios nos ha entregado. En primera instancia, no uses tu autoridad para beneficio personal. Y esto es indispensable porque una persona no puede asumir su posición para sacar provecho, para tomar ventaja de aquellos que están bajo su cobertura o bajo su autoridad. No puedes permitir que desde tu posición, o no puedes tú tampoco permitir que quien está sobre ti en autoridad termine haciendo un uso incorrecto de la autoridad para beneficio personal. No permitas que te utilicen como un servilista. No permitas que alguien haga lucro económico de su posición de autoridad. Porque escúcheme una cosa, no es para beneficio personal la autoridad que Dios nos ha entregado, sino para edificar, para bendecir, para ayudar. Para eso es que Dios establece la autoridad. Por eso dice la Escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, y por avaricia, hablando de aquellos que abusan de la autoridad para beneficio personal, dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que si tú eres autoridad,
ten presente que no puedes hacer uso de esa autoridad para beneficio personal, para que la gente te sirva, para que la gente haga las cosas que tú quieres para tu propio beneficio, ni que las personas terminen dándote dinero o haciendo un usufructo. Porque una cosa es darle a la obra de Dios, lo cual es correcto y es indispensable, pero otra cosa es que tú abuses de esa posición para sacarle dinero a las personas que están bajo tu cuidado. Eso no lo permite Dios, eso no está concebido desde el punto de vista divino para aquellos que ejercen la autoridad. En segundo lugar, para que entendamos cómo es que nosotros debemos hacer uso de esa autoridad para no abusar de ella, es no vendas una idea de perfección. Esto es indispensable porque algunas personas han abusado de su autoridad vendiendo una idea de perfección. Perfección para sí mismos y perfección para el que está alrededor. Oiga, hay personas que han pretendido que la gente que está bajo su cuidado no se equivoque. Y escuchen una cosa, todos nos vamos a equivocar en uno o en otro momento de la vida. No pretendas hacer uso de tu autoridad exigiéndole a los demás, digamos, presionándoles a una perfección que ni tú tienes ni jamás Dios te la ha exigido. Dios no pretende, ni presume, ni espera que como hijos de Dios, ni como líderes, ni como pastores, seamos perfectos. En la Biblia encontramos, oiga bien, tantísimas personas que ejerciendo la autoridad se equivocaron. Se equivocó Abraham, se equivocó Noé, se equivocó David, se equivocó. En la Biblia encontramos gente que se ha equivocado. Y sabes una cosa, no es algo inconcebible que quien tenga autoridad se equivoque. Se puede, nos podemos equivocar, te puedes equivocar, pero eso es importante que lo hagamos de una manera correcta. Dice aquí, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo lo decía: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, está diciendo Pablo, no soy perfecto. Y tú tienes que decir también, no soy perfecto. Y que la gente que está bajo tu cuidado y cobertura diga, mi pastor, mi papá, mi esposo no es perfecto. No pretendas vender una idea de perfección porque eso no sucederá. Además, si alguien bajo tu cobertura se ha equivocado, pues asume ese error como una oportunidad para ayudarle, para bendecirle, para edificarle. Dice aquí, Gálatas 6:1, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces es importante que eso lo tengas presente. En tercer lugar, para que no hagas abuso de la autoridad, no demandes obediencia absoluta de la gente. Voy a leer esto que escribí para que lo tengas presente. A ninguno de quienes están en autoridad Dios les ha encomendado la tarea de dirigir la vida de las personas que están bajo su cuidado. La Biblia es clara cuando nos habla de que lo mejor que podemos hacer nosotros no es imponernos en la vida de los demás, sino siendo ejemplos. Y ahí está el apóstol Pedro diciendo que esa es la responsabilidad, siendo ejemplo, sin presiones, sin coacciones, sin manipulaciones de ningún tipo. Dice el texto, no como teniendo señorío de los que están bajo vuestro cuidado, sino dice aquí, siendo ejemplos de la grey. Lleva a las personas que están bajo tu cobertura, a tus hijos, a tu familia, llévalos a entender de una manera muy especial que ellos deben es obedecer a Dios, a su palabra, no a tu propio criterio. No es lo que dices tú lo que se tiene que hacer, es lo que dice la palabra. Y si tú tienes autoridad es para eso, para que tú y yo podamos a través de la palabra establecer las verdades, enseñar la palabra, decirle a la gente lo que Dios en su palabra nos ha demandado. No pidas que la gente te consulte todas las decisiones que van a tomar. Llévalos más bien a depender del Señor y de su palabra. Ese sentimiento de que no puedes tener esto si yo no te lo permito, no puedes hacer aquello si yo no te lo avalo. ¿Sabes una cosa? Ese no es el modelo bíblico.
Si hay alguien que está sobre ti en autoridad, que pretende que todo se lo consultes, que no te deja criterio, que solo tienes que obedecer, déjame decirte una cosa, allí no está el respaldo divino. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que esto así se haga. Que cada uno de nosotros aprenda personal y directamente a obedecer la palabra. No limites a las personas, ni a tus ovejas, ni a tus hijos, ni a tu gente, a cuáles son las amistades que pueden o no tener. No les impongas esto. Enséñalos más bien a hacerlo de manera correcta. Enséñales a tener criterio. No escojas por nadie. Más bien enseña a la gente a qué, a que tome sabias decisiones. Y por último, no seas áspero. Dice un adagio muy diciente, muy pertinente. Se puede más con miel que con hiel. Y esto es importante porque en el texto de Colosenses capítulo 3 versículo 19 el Señor le decía a los maridos, o nos dice a los maridos, y en referencia a los que tenemos autoridad así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y esto es importante porque pretender generar terror en la gente no es algo que sea conforme al modelo bíblico. No, el Señor nos quiere a cada uno de nosotros gente que irradie el amor de Dios, gente que irradie. A veces hay que tener, sí, criterio, a veces sí hay que tener carácter, pero siguiendo la verdad en amor. No exhibiendo a la gente, no reprochándolos públicamente. De pronto, el tono de voz no es necesario que sea bajo o alto, no. Simplemente lo que necesitamos más bien es llevar a la gente a que sienta en nosotros la misma, digamos, actitud de misericordia y de benevolencia y de amor que encuentran en el Señor, quien es manso y humilde de corazón. A veces hay que ser radical, pero escucha bien, esto no significa que podemos abusar para maltratar a las personas. Si tú estás bajo un líder abusivo, si tú estás bajo una persona que te maltrata, que te hiere, que te hace sentir menos, que te hace sentir que no puedes, que te hace sentir que no vales, huye de ahí, te lo pido en el nombre de Jesús. Es decir, salte de esa cobertura, porque allí no está Dios. Cuando tengas que hacer una corrección, porque a veces tendrás que hacerla, haz como dice la Biblia que hizo Jesús. Lee allí el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Mira cómo le da una hermosa, digamos, descripción de amor. La alaba. El Señor alaba a la iglesia de la Odisea. Le dice qué es lo que tiene contra ella y termina diciendo: tú puedes cambiar y ser diferente. Es decir, el Señor nos ha enseñado en su palabra un modelo correcto para que podamos nosotros, digamos, corregir a quien tengamos que hacerlo. Con este tema quiero terminar. Y quiero terminar por este día, por este momento. Quiero que oremos. Y precisamente hablando de el uso de esa autoridad, el Señor me ha inquietado. El Señor me ha inquietado compartir un último tema dentro de este marco del Seminario de Autoridad Espiritual. Y es precisamente acerca de cuándo quedarse, pero también cuándo irse de una iglesia. Sabes, cuando la gente se va de una iglesia, por lo general la gente presume que quien se ha ido es un traidor. Vamos a mirar en la Biblia, a la luz de las Escrituras, cuándo quedarse en una iglesia es lo correcto, pero también cuándo irse de la iglesia es también lo correcto. Así que yo te invito para que la próxima semana te conectes con nosotros. Será ese el último tema que vamos a tener la oportunidad de compartir en este marco del Seminario de Autoridad Espiritual. Agradezco a cada uno de ustedes. Quiero que oremos. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos ayude. Si tú eres una persona que tiene autoridad, vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener una buena actitud frente a esa autoridad. Padre, Señor y Dios que estás en el cielo, te doy gracias por este tiempo. Gracias por este momento y por esta oportunidad que me regalas a mí y a las personas que hoy, Señor, en directo o en diferido nos acompañan, Señor. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que nos ayudes a ejercer correctamente la autoridad.
Enséñanos, ayúdanos, guíanos y dirígenos, Señor, para que podamos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Si nos hemos equivocado, perdónanos. Si no hemos sabido corregir nuestros errores, ayúdanos, Señor. Si hay alguien que está en autoridad sobre nosotros, Señor, y que ha sido una persona que ha hecho un uso incorrecto de la autoridad, Señor, ayúdanos a nosotros con sabiduría, con radicalidad, a tener claro y presente qué es lo que debemos hacer y que la próxima semana, cuando hablemos de ese último tema, lo podamos recibir en el corazón de una manera correcta y adecuada. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus oraciones. Gracias por ayudarnos a compartir con otras personas este material. Envíaselo a una persona que de seguro le va a edificar y le va a bendecir. Vea cualquiera de las enseñanzas anteriores, no solamente del Seminario de Autoridad Espiritual, sino también de todos los demás que ya están en nuestro canal de YouTube. Ahí están, para que cada uno de ustedes no solamente los pueda ver, sino repetir tantas veces sean necesarias para que podamos crecer y ser edificados en la palabra. Que la próxima semana que terminamos este tema sea también una oportunidad para que nos reunamos en este espacio y le agradecemos. Gracias a aquellos que nos están viendo en este momento en directo, les bendecimos en el nombre del Señor. Gracias por los que oran por Semilla de Vida. Gracias por aquellos que también nos apoyan, nos bendicen con su ofrenda para que de esa manera podamos continuar con esta tarea. Agradecemos a Dios por este espacio y por cada uno de ustedes que nos acompañan y nos animan a continuar con esta tarea, la tarea de sembrar la semilla de vida. Visita nuestro sitio web y también vea nuestros distintos espacios, tanto en Facebook como en YouTube y también en Instagram. Ayúdanos a compartir. Ahí están muchos más videos que te van a edificar y que te van a bendecir de una manera especial. Nos vemos la próxima semana en este espacio del Ministerio Semilla de Vida. Hasta entonces y muchas bendiciones.